Chicos, bienvenidos al curso de Estadística Básica de la sesión 2 de la primera semana que tenemos. Para esta semana, dentro de la plataforma del Moodle, hemos dejado un pequeño trabajo. Denme un segundito. Que son los ejercicios propuestos para esta semana, ¿sí? En la cual, por ejemplo, yo voy a abrir acá. Está un poquito lento, un segundito, por favor. Ya, como les mencionaba, para la primera semana tenemos los ejercicios propuestos. Simplemente ustedes le hacen un clic para poder verlo y poder descargar. ¿Sí? Yo voy a abrir acá los ejercicios que tenemos propuestos para ustedes. Ejercicios propuestos 1. Bueno, lo voy a abrir desde la misma plataforma, ¿sí? Le hago clic y si ustedes lo desean descargar, simplemente le hacen clic acá. Como decíamos, para esta sesión tenemos nuestros ejercicios propuestos, para lo cual yo voy a pedir a ustedes vuestra intervención. Por favor, si alguien de vuestros compañeros está hablando, esperamos a que termine de hablar para que ustedes puedan, para no tener interferencias, ¿sí? La primera pregunta decía, ¿qué es estadística? ¿Sí? ¿Alguien de ustedes que me quiera dar un concepto de lo que es estadística? Ahí estoy abriendo el chat. Y me dicen, profe, ¿es obligatorio realizar esos trabajos? No es obligatorio realizar estos trabajos, pero independientemente les ayudan a ustedes a tener un repaso de lo que se ha avanzado durante la primera sesión. Sí, Rubiño, depende de cada uno de ustedes, del interés. Alison, tienes micro abierto. Ya. Profesora, buen día. Buen día. La estadística es la ciencia que se encarga de recolectar, describir e interpretar datos para hacer comparaciones y establecer conclusiones. Correcto, Alison. Concuerdo con tu opinión. Realmente es la rama que estudia la matemática, ¿no? Que se encarga de recopilar y organizar datos. Y en este sentido, pues, también se ve que mediante este estudio se realizan las determinadas encuestas. Muy bien, acá Nicole decía, es la rama de las matemáticas que estudia las variabilidades. Acá Ruth Zaira se encarga de recolectar y describir. Es una rama de la matemática, sí. Muy bien, entonces tenemos claro el concepto de lo que es estadística, ¿verdad? Es la rama de la matemática que se encarga de recopilar y organizar todo tipo de información. Y gracias a esto se realiza lo que son las encuestas. Ahora, para la pregunta 2 teníamos para relacionar en qué ámbitos usamos lo que es la estadística. Tenemos ahí 4, medicina, psicología, ecología, administración. Tenemos también en lo que son las ciencias sociales, en varias otras ramas, prácticamente en todo. Por ende, nosotros vamos a relacionar, ¿sí? Perdón, acá tengo una, Liz Naida dice, estudia la rama de la matemática, estudia la variabilidad. Ahora, su compañero Marco Antonio escribía ahí, estudio que reúne, clasifica y recuenta todos los hechos que tienen una determinada característica en común para llegar a una conclusión. Luego, Royman decía, ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para obtener a partir de ellos inferencias basadas en el cálculo de probabilidad. Correcto, muy bien, lo tienen muy claro lo que es el concepto de lo que es estadística. Ahora vamos a relacionar
Acá para la pregunta 2 tenemos, por ejemplo, en el campo de la medicina. Y yo les pregunto, ¿en el campo de la medicina se usa para medir la evolución de precios? No creo. No. No, correcto, No. no se usa. No, profe. No. Entonces, no sería esa la alternativa correcta. A ver, voy a ir a vuestros ejercicios propuestos aquí para que lo podamos tener ustedes en pantalla ya resuelto. Ya, acá. Entonces, no es esta. Luego, en la medicina, para evaluar el producto antes de vender en medicina. No. Tampoco. Para sacar las escalas de los test en medicina. No. Tampoco. Estado de salud de la población. Correcto. Estado de salud de la población. Entonces, si ustedes han impreso, por ahí tienen su fichita, aquí yo tendría que colocarle la A, ¿verdad? Esa sería nuestra alternativa correcta. Sería la A. Ahora, en la psicología no vamos a medir la evolución de los precios, ¿verdad? No, escalas del test. No. Exacto, vamos a medir la escala de los test, ¿sí? Entonces, aquí sería la B. En la economía, Medir evolución de precios. Correcto, medir la evolución de los precios. Entonces, en economía, aquí estaríamos hablando de la C. Bien, por último, tenemos en administración para evaluar un producto antes de ser vendido. ¿Sí? Entonces, acá estaríamos hablando de la D. Y entonces, mis alternativas correctas serían estas. Por si entra en el examen algo así, entonces ustedes tendrán que, por ejemplo, realizarlo de esta manera. ¿Sí? Ha quedado claro, ¿verdad? Aquí hay una pregunta muy sencilla, muy práctica, que dice, ¿cuántas etapas tiene el estudio estadístico? 2. 5. No, 5. 5, profesora. Ve, no se equivoquen, 5 lean etapas, bien la profesora. pregunta. Correcto, son 5 etapas. Recuerden que si la pregunta hubiera sido ¿en cuántas se divide? ¿Sí o no? Entonces no nos vamos a confundir, ¿sí? No vamos a crear confusión. En 5 etapas. Acá no dice describe ni nada, pero si ustedes quisieran describirlo, pues ya es eso parte de cada uno de ustedes. Las 5 etapas, para recordarles, tenemos primeramente que vamos a tener que plantear el problema. Esa es la primera etapa, ¿verdad? La segunda etapa, vamos a recoger los datos. La tercera etapa va a ser el análisis descriptivo. La cuarta va a ser la inferencia estadística. Y la quinta y por último va a ser el diagnóstico. Vamos a verificar la validez del modelo que tenemos, de nuestras supuestas interrogantes que hemos hecho, de las preguntas. ¿Sí? Ahora, en la pregunta 4, aquí sí menciona y dice, describa los siguientes procedimientos. Está en forma, por ejemplo, ahorita está desordenada. Primero está el diagnóstico, el planteamiento del problema y el análisis. Por ende, yo aquí, por ejemplo, lo primerito que, si quiero seguir un orden, lo primero que tendría que hacer es lo siguiente. A ver, voy a aceptar a vuestros compañeros. ¿Sí? Son 5, muy bien, correcto. Yo veo acá en el chat que sí, todos estamos de acuerdo que son 5 las etapas.
Si yo ordeno aquí mi pregunta 4, chicos, si yo pongo acá un orden, ¿cuál sería el primero en la pregunta 4? A B, planeamiento de problema. Muy bien, planeamiento del problema. Luego, Plantear el muy problema. bien, plantear el problema. El análisis. Y el diagnóstico. Exacto. Diagnóstico, profesora. A ver, muy bien. Vamos a describir el planteamiento del problema. ¿Quién me lo describe? A ver. ¿Quién me describe el planteamiento del problema? ¿Qué significa o qué procedimiento se lleva primero el planteamiento del problema? ¿Qué es el planteamiento del problema? Que primero para perdón, continúa. Consiste en definir el objetivo de la investigación y precisar el universo población. Correcto. Vamos a ver en definitiva, entonces, ¿qué estudio vamos a realizar? ¿A qué objetivos queremos llegar o a qué objetivos va a apuntar nuestra investigación, la investigación que estamos haciendo? Y ahí vamos a precisar, por ejemplo, la población. Ahora, yo les pongo un ejemplo para estos procedimientos. Por ejemplo, para saber a qué población voy a referirme si voy a escoger la población votante para el 2021, por ejemplo. ¿Cuál sería mi planteamiento del problema? Va a ser las elecciones del 2021. ¿Y cuál va a ser, por ejemplo, acá si yo digo en el planteamiento del problema, tengo que precisar mi población? ¿Cuál va a ser mi población? ¿Cuál sería mi población? Las personas que tienen 18 años o más. Las personas que tienen 18 a más. Sí puede ser. Ahora yo pongo un ejemplo. El compañerito X del grupo 2 de estadística tiene 18 años, pero no tiene su DNI, no es un ciudadano apto, porque no ha regularizado todavía. Entonces, dentro de esa población está considerado. Entonces, lo que tenemos que hacer en el planteamiento del problema es especificar realmente si esta persona está apta. Por ende, la respuesta de la población sería, sí, por ahí está la respuesta de que son los ciudadanos aptos para poder sufragar. En ese 2021, debido al COVID, se dice de que van a poder sufragar incluso las personas que tienen el DNI vencido. En anteriores elecciones no se podía hacer eso. No podías votar con un DNI que estaba caducado. En este caso sí, se ha vencido tu DNI, no has hecho el cambio, entonces sí puedes votar. Entonces, todavía dentro de la RENIEC siguen siendo ciudadanos aptos. Entonces, en respuesta a la pregunta sería personas que están aptas para poder sufragar. ¿Sí? Ahora, que me decían el segundo. ¿Cuál era el segundo? Después del planteamiento del problema. Análisis. El análisis. ¿Qué significa el análisis o qué es lo que busca el análisis? Resumir los datos necesarios. No. Sí. Analizar No sería problema. resumir los datos disponibles para extraer la información. Correcto. Recopilar los datos del problema. Correcto. De alguna manera nosotros, por ejemplo, ya Entender tenemos... bien el problema. Correcto. Nosotros, por ejemplo, de alguna manera hemos planteado ya el problema. Ya tenemos el problema planteado que vamos a hacer una encuesta para ver por qué candidato se va a votar en el 2020, ¿verdad? Ya tenemos esa. Ya tenemos también, hemos recogido, el segundo punto del procedimiento es, ya hemos recogido la información, o sea, ya tenemos información verídica acerca del problema que estamos planteando.
Y vamos a hacer lo que es el análisis, lo que ustedes decían, consiste en resumir los datos. ¿Por qué? Porque ya hemos recogido la información. Entonces, en este análisis, lo que tenemos que hacer, como ustedes dicen, es resumir los datos que tenemos para poder extraer una información relevante en nuestro estudio. ¿Sí? Muy bien. Y por último está el diagnóstico. ¿En qué consiste el diagnóstico de todo este estudio que hemos realizado? Correcto. Verificar la En validez. resumen, vamos a verificar la validez que tenemos de las respuestas, de la recogida de información que se tiene. En conclusión es eso. Es simplemente verificar que sea válido o no sea válido nuestra encuesta que hemos realizado, porque ya tenemos el planteamiento del problema, ya tenemos la recogida de información, ya tenemos el análisis, la inferencia estadística, ya tenemos todo. Y simplemente nosotros tenemos que al final hacer una verificación de la información. ¿Sí? Ahora, una pregunta que también está en vuestra ficha es, ¿cuál es la diferencia entre población y muestra, chicos? Población, conjunto total que se ha elegido para... Las características. Y la muestra es una pequeña parte de la población. Correcto. Sí. ¿Alguien más? A ver. Las características mediables de la muestra se llama estadístico. Los datos de la población son un todo y completo y la muestra es un conjunto de la población. Correcto. Por ejemplo, a ver, ¿alguien me puede dar un ejemplo de población de lo que fuese? ¿Ya? Profe. A ver. Por ejemplo, de la población, hablando de acá del Perú, a nivel mundial, todas las personas de Perú son una población. Y la muestra sería, por ejemplo, si sacamos un porcentaje de ellos, o puede ser un 5.000 personas tantos. Ya, correcto. Está muy bien tu ejemplo, pero en este caso, si estás diciendo toda la población de Perú y si sacamos una pequeña muestra. Pero dentro de este ejemplo debe de ir siempre, o sea, una muestra de qué estoy sacando. ¿Sí? De objetos. Puede- Yo, profe, a ver. yo, Ya. profe. La población es un conjunto completo de elementos que poseen un parámetro común entre sí. Correcto. Puede ser finita o infinita también. Correcto. Por ejemplo, Exacto. si yo, por ejemplo, estoy buscando hacer una encuesta, por ejemplo, a todos los estudiantes del SENA 2021, ¿sí? Y dentro de esta encuesta quiero sacar voy a entrevistar solamente a 30 estudiantes para preguntarles su nivel de satisfacción de las clases de la academia. Entonces, mi población, ¿quiénes son? ¿Y cuál es mi muestra? Su población sería todos los alumnos del SENA y el muestral sería los 30 alumnos. Correcto. Los 30 alumnos que se supone han tenido que, a los cuales se ha tenido que recolectar los datos. ¿Sí? En este sentido, por ejemplo, hemos recolectado los datos. Estaríamos hablando de qué tipo de variables en este caso, en este ejemplo. ¿Qué tipo de variable? Estamos pidiéndole a estos 30 su nivel de satisfacción, que puede ser muy buena, buena, regular, mala, muy mala. ¿Qué tipo de variable? Recuerden que tenemos cualitativas nominales. Una cualitativa nominal, correcto.
¿Por qué? Estos no tienen orden. Muy bien, las nominales no tienen orden y no hay, no hay valores numéricos. Correcto, chicos, sería una variable cualitativa porque es una cualidad. Bueno, malo, pésimo, ¿sí? Muy bueno, muy malo. Entonces, una cualidad. Y no hay un orden, como decía su compañero. Perdón, si es buena, mala, no es nominal, es ordinal. ¿Por qué? Porque hay un orden. Siempre va a estar arriba la muy buena, buena, regular, mala y muy mala. Entonces, sí hay un orden. Por ende, sí es ordinal. Había ahí un error. No es nominal. No es nominal, chicos. Ojo, esa no es nominal. Si fuese nominal sería, nominal es, por ejemplo, voy a hacer una encuesta a los estudiantes ahorita del SENA y dentro de ellos voy a preguntar a 30 estudiantes su lugar de procedencia. ¿Qué tipo de variable es esta? ¿Qué tipo de variable estaríamos hablando? ¿Quién me dice? ¿Cuantitativa discreta? No, porque no vamos a tener números, o sea, no vamos a contar de dónde son. Procedencia, chicos. Cualitativa nominal. Es una cualitativa nominal. ¿Por qué cualitativa? Porque estamos buscando las características, o sea, de dónde, su lugar de procedencia, correcto. Por ejemplo, uno es de Yucay, de Chinchero, de Ollantaytambo, Machu Picchu, de Cusco, de Huancayo, de Lima, qué sé yo, de Urubamba. Entonces, es una cualidad. No vamos a contar ahí, no es cuantitativo, no vamos a decir tiene tantas personas. Entonces, es una nominal. ¿Por qué? Porque no va a haber un orden. No va a ser primero Urubamba, Lima o Cusco. No hay un orden. Entonces, en ese sentido, no podemos equivocarnos, ¿sí? Es una variable cualitativa nominal. Otro ejemplo, de los estudiantes del SENA, voy a coger a 50 estudiantes en las cuales se les va a encuestar la cantidad de personas que viven en su casa. En este sentido, ¿qué tipo de variable sería? Cuantitativa discreta. Variable cuantitativa discreta, profesora. Muy bien. A ver, otro, variable. Correcto, variable cuantitativa. Variable cuantitativa discreta. ¿Por qué? Porque se va a saber por cada familia cuántos viven en una casa. Es un número, nos representa un número. Y discreta, ¿por qué? Porque va a haber un número exacto. Ninguno de ustedes va a responder, en mi casa vivimos 4,5. No hay 4,5. Es un número entero. Entonces, son 4 las personas que viven en un hogar. Puede ser 7, puede ser 10, 9, etc. Pero es un número que nos representa. Y es, como decían, es una variable cuantitativa porque sabemos cuántos hay, y discreta porque es exacto. ¿Sí? Ahora, otro ejemplo. A ver, un ejemplo que ustedes me puedan dar. Otro ejemplo. Búsquenle cualquier variable. El peso de una bolsa de café. El peso de una... ¿Qué tipo de variable sería? A ver, otra persona que le responda a su compañera que ha dado el ejemplo. Es una bolsa de café. Cuantitativo continuo. Muy bien. Cuantitativa continua. Correcto, porque una bolsa de café, para ver el peso, una variable cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque nos va a dar un peso.
que puede ser 450 gramos, 430, 460, 70, pero continua porque no tenemos exactamente el peso. Por ende, su valor va a variar, va a ser incontable, pese a que tenemos un número, porque puede ser de 10 gramos, 5 gramos, 15 gramos, 100 gramos, 101.2 gramos, o sea, vamos a tener cantidad de números incontables en una bolsa de café, porque no es exacto. En ese sentido, entonces tenemos que diferenciar lo que es una variable, ya sea cuantitativa o cualitativa. Recuerden que la cuantitativa siempre va a votar un número. Y la cualitativa no vamos a tener número. Entonces, por ese sentido, ustedes ya tienen que tener en cuenta qué es una variable cuantitativa y una variable cualitativa. ¿Sí? Uy, se me ha pasado acá a una hoja externa. Entonces, ya tenemos exacto lo que sería esto, ¿verdad? Ahora, la pregunta 7, bueno, esa es la que acabamos de responder. La 8, ¿cuál es la diferencia entre la variable cuantitativa discreta y las continuas? Teniendo ya nosotros acá ¿cuál es la diferencia entre las variables cualitativas, ordinales y nominales? ¿Está bien esta pregunta? Sí. Muy bien. Sí, profe. ¿Cuál es la diferencia? En que la nominal no admite número y la ordinal sí, o sea, existe un orden en ahí. Ya, muy bien. La diferencia es de que las ordinales, como decía su compañera, siempre va a haber un orden. Va a haber un orden. Pero en ambos son valores no numéricos. Ojo, son valores que no va a existir números. Pero sí, como decía, ordinales, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente acordarse. Cualidad ordinal se refiere a orden, por ejemplo, está empezando por esta palabra. Entonces vamos a saber que se refiere a orden. Y nominal, pues no hay un orden. En las nominales, muy fácil de describirlas, que puede ser, por ejemplo, voy a hacer una encuesta en cada casa para ver cuántas personas son de sexo femenino y de masculino, por ejemplo. Entonces, se marcará como femenino y masculino sin ningún orden, ¿verdad? Otro ejemplo de esta sería, por ejemplo, en las nominales. El estado civil, profe. El estado civil, la preferencia de música, por ejemplo, que tiene cada uno de los miembros de la familia. Muy bien, colores, me decía ahí, de color de su preferencia de cada uno de los miembros de la familia, por ejemplo. El tipo de película, por ejemplo, que le gusta. Los platos típicos que les gusta. Su comida favorita. Otro podría ser el hobby que le gusta a cada uno de los estudiantes del SENA, por ejemplo. No va a haber un orden. No va a haber un orden en las nominales. Entonces, si buscamos dentro de las variables cualitativas nominales, siempre vamos a ver, o sea, cualidades, como decían, estado civil también, ¿sí? En cambio, en las ordinales, a ver, vamos a buscar ejemplos de variables ordinales, cualitativas ordinales, dentro del SENA, a ver, dentro del grupo 2 de estadística. Podría ser el nivel de puntualidad con la que se conectan. Podríamos poner primero, segundo, tercero, cuarto y así hasta el número 60 y tantos. Es un orden, porque ya está viendo la cualidad de su puntualidad, pero estamos viendo el orden. En un el número de carreras de los estudiantes. Se puede poner en orden. Claro, la nota que ustedes van a tener en la evaluación también. El otro, me decía, no le escuché, se entrecortó. Otro ejemplo. El número de estudiantes que están en una carrera.
El Cada número de, carrera. exacto, el número de estudiantes. Otro sería la cantidad de hermanos que tienen, podría ser 0, 1, 2. Ese día estaríamos hablando de una variable cuantitativa, por ejemplo, ¿no? Estamos buscando cualidades, cualidades. ¿Qué otra? ¿Qué otra? En cualitativa ordinal. El puesto en el que llegan en una carrera. Correcto, primero, segundo, tercero, muy bien. Otro podría ser su nivel de satisfacción, ¿verdad? Es una cualidad. Otro podría ser su otra cualidad que podemos buscar si son sociables o poco sociables, nada sociables, por ejemplo, podemos buscar esa cualidad. La otra podría ser si son colaborativos, poco colaborativos, entonces se va buscando y cantidad de ejemplos con las cualidades, ¿sí? Nos vamos a la también podría ser nivel de escolaridad, por ejemplo, inicial, primaria. Claro, podría ser, porque recuerden que no todas las personas, por ejemplo, concluyen, por ejemplo, sus estudios, ¿no? Podría ser, sí, una cualidad. Vamos a ver si acá tenemos algún otro ejemplo de vuestros compañeritos. También los apellidos de los alumnos de la clase de estadística básica sería una variable cualitativa, la nominal, ¿sí? En este sentido, ¿por qué? Porque todos, la mayoría tiene apellidos diferentes, entonces no se puede poner en un orden, ¿sí? Según los apellidos del abecedario. Si buscamos según los apellidos del abecedario, entonces primerito en ascendente sea de la A, B, C, y en descendente de la X para abajo. Entonces sí podría ser. Entonces acá en este sentido tendríamos, miren, dos ejemplos. Si lo planteamos en el orden del abecedario, entonces ya tendríamos una variable cualitativa ordinal, si le decimos que sean ordenados de forma ascendente. Pero si no le decimos que tenga un orden nada más, es una cualidad nominal, porque no tendría orden, ¿sí? Entonces, ojo, ahí muy buena interrogante, si es que se va a llegar a ordenar de alguna manera, ya cambia ya de ordinal a nominal, el mismo ejemplo. Acá tenemos, ¿cuál es la diferencia entre las variables cuantitativas discretas y las continuas? En que las discretas presentan un número contable de valores. Tiene un infinito de valores y la continua tiene un infinito de valores. Pues ya, las cuantitativas discretas finita, algo así, y las variables continuas infinitas. Ahí su compañero estaba participando y le han cortado. Dice, premio a una competencia con medalla de oro, plata, bronce. Claro, esa es para la cualitativa. Acá dice, las variables discretas no se puede tomar ningún valor entre dos consecutivos y la continua cuando puede tomar cualquier valor dentro de un intervalo. Las carreras que estudia que sería profe, me dice. No sé a quién le cortaron, perdón, a alguien le cortó. Edad de las personas. Ya, recuerden que una variable cuantitativa, estamos hablando de cantidad, y si hablamos de cantidad siempre nos va a botar números, nos va a botar números, nos va a botar volumen, nos va a botar siempre lo que es por ejemplo, valores numéricos. Entonces, la diferencia es muy clara. En las
cuantitativas. La discreta nos va a botar un número contable, exacto. Y la continua nos va a botar también un número, pero no va a ser contable, va a ser incontable. Para lo cual vamos a repasar algunos ejemplos. Acá los leo en el chat, me dicen discreta, número de páginas de un libro, sí. Edad de las personas, sí. El número de carreras que se está ofertando en el instituto, sí, discreta, porque sabemos cuántas carreras están ofertando. El número de estudiantes que están en el SENA, sí. El número de estudiantes que están en el grupo 2, sí. Es discreta. Ahora, si vamos a hablar de continuas, ejemplo, por ejemplo, la altura de los estudiantes de estadística del grupo 2, va a haber una infinidad de variables. El volumen, por ejemplo, en una taza de agua, vamos a decir que tiene 200 mililitros, 201.3, 200, o sea, va a ser, o sea, continuo, no vamos a tener un número exacto. No vamos a tener un número exacto. Va a haber siempre un pequeño rango. Va a haber cantidad, o sea, por ejemplo, si acá, por ejemplo, yo tengo que describir la longitud, por ejemplo, de la puerta, de las puertas, por ejemplo. Acá puedo decir que está hasta aquí, que ese ancho tiene otro que tiene un ancho mediano, un ancho más largo. Entonces, es continuo. ¿Por qué? Porque la información no es, o sea, un número exacto. ¿Sí? ¿Algún ejemplo que ahí ustedes quieran aportar? En un momentito les voy a mandar lo que es el... Distancia que recorren los autos en una ciudad. Correcto, correcto, porque no sabemos, porque uno puede estar aplicando yendo a 80 por hora, 90 por hora, 60 por hora, dependiendo, porque también, o sea, si es un container o algo, ustedes han visto que va lento. Por ejemplo, estamos yendo al Cusco y por ahí un tráiler está adelante y, por ejemplo, hay bastante tráfico. Entonces ya la velocidad del conductor empieza a bajar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tienes que esperar y la velocidad que va. Entonces ahí no se sabe, no tenemos un dato preciso a cuánto de velocidad tendría que ir. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los trenes, aunque ustedes puedan decir, no, vas a llegar en una hora determinada, no es así, porque pueden presentarse por ahí inconvenientes. Lo mismo ocurre, por ejemplo, cuando tomamos un carro, por ejemplo, a Cusco. ¿Qué nos dicen? En una hora estamos allá. ¿Eso es cierto o no? ¿Es cierto o incierto, chicos? En ese sentido, no es cierto. Es una variable continua. Es una variable continua el ejemplo de la hora de llegada de Urubamba a Cusco. El recorrido, por ejemplo. Porque, como decíamos, podemos tener por ahí congestión, se nos presenta algún inconveniente, hay mucho tráfico, o por ahí hay un operativo o un accidente, entonces, por ejemplo, no va a ser una hora, va a ser una hora con 20 minutos, con 30 segundos, 30 minutos, 31, 2 horas, hasta un poco más a veces, ¿no? Por eso cuando, por ejemplo, vamos a viajar, tenemos que prever, no ir, o sea, a última hora o decir, en una hora y media estoy ahí, entonces salgo media hora antes, y no suele pasar, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos que hacer, por ejemplo, algún tipo de documentación o visitar alguna institución que está abierto, por ejemplo, hasta una determinada hora, muchas veces paramos renegando. ¿Por qué? Porque se nos fue la hora y no llegamos en ese tiempo previsto. Entonces, es una variable continua, porque no se sabe. Otro ejemplo, chicos. Perdón, por ahí Caterín estaba levantando la mano. Caterín. No, profesora, era del otro que quería decir.
Ya, está bien, Kateri. ¿Algún otro ejemplo acá? Acá tenemos infinidad de ejemplos en estas variables cuantitativas discretas. Por ejemplo, el peso de cada uno de los estudiantes de Estadística 2 del SENA. Por ahí algunos serán muy flaquitos, muy flaquitas, por ahí el peso promedio, por ahí un pesito un poquito más elevado, bien alimentado, entonces va a variar, ¿verdad? Va a variar. Otra cuantitativa discreta del grupo de estadística nada más, a ver. Otro ejemplo. ¿Algún ejemplo? A ver, ¿quién se anima? La talla de los alumnos. Muy bien, la talla de los alumnos del grupo 2. El número de hermanos que tienen cada uno. Muy bien, ahí sería cuantitativa discreta. Estamos hablando de discreta, muy bien. La anterior, la talla era continua. Otro ejemplo. Edad, profesora. La edad de los estudiantes. ¿Es continua, perdón, es discreta o continua? La edad de los estudiantes. Discreta. Es variable cuantitativa. Continua. Discreta, chicos, discreta, porque es exacto. Exacto. Cuando, por ejemplo, a nosotros, para cualquier trámite te preguntan tu edad, tú no decimos 17,5, 18, 30, 40, 50.5, 50 años y 3 meses. No, salvo sea una consulta médica en la cual, o sea, cuando son muy chiquitos sí te dicen, ¿no? ¿Cuál es tu edad? Y ahí tú sí tienes que decir con los meses y todo, hasta días tienes que decir, ¿verdad? O con la talla también de estatura. Con la estatura, muy bien, es una continua, porque no es exacto, y recuerden que ustedes están en pleno desarrollo. Otro. Número de clases o de sesiones que tenemos a la semana en el curso de estadística. ¿Es continua, es discreta o es continua? Es discreta. Correcto, porque saben que tenemos solamente 2, correcto. Otro. El número de hermanos que tiene cada uno. Muy bien, ¿es discreta o continua? Número de hermanos. Discreta también. Discreta. Muy bien, discreta. Discreta, profesora. A ver, ¿El peso de cada estudiante? Muy bien, ahí es continuo. Número de animales de una granja. Ahí es discreta. Porque vamos a saber cuántos animales hay en una granja. La fecha de cumpleaños de cada uno. Es discreta. Variedades de especies de animales, profesora. Variedades de animales, de especies, sería una cuantitativa continua, porque como decíamos anteriormente, continua, muy bien, porque no sabemos con exactitud, porque siempre por ahí, o sea, en zonas alejadas, en nuestra selva, por ejemplo, como decimos, nuestra selva virgen, ¿cuántas especies no habrá por descubrir? Porque está prohibido que podamos entrar, ¿verdad? Son zonas protegidas, entonces no sabemos con exactitud. Muy bien, es una continua. Otro ejemplo, a ver, así. Profe, de variedades de plantas también. También es cuantitativa, es continua también. Muy bien. Muy bien, chicos. Otra. El número de mascotas. Conjuntos de cosas, objetos. Número de mascotas. Cuantitativa. El número de obreros en un trabajo Realizado en el Perú. El número de obreros en un trabajo es cuantitativa discreta, porque se sabe exactamente cuántos hay. Otra. Profe, el número de Censo realizado en el Perú.
Cuantitativa discreta. Censos, chicos, son discretos porque de alguna manera, así no te hayan censado, existe un número exacto que te dan. Entonces, en ese sentido, no es una cuantitativa. Así no hayas pasado por el censo, no cuentes, sigue siendo discreta, lamentablemente. Y número de peces. Uy, cuantitativa continua. No vamos a saber eso, Sería no la vamos. cuantitativa infinita. Infinita, correcto, una población infinita. Y acá miren, por ejemplo, número de casa en Urubamba. El número de objetos podría ser. El número de planetas en la Tierra. el número de planetas, cuantitativa discreta. Número de casas en Urubamba, como decía su compañero, discreta. Digo, discreta, sí. Cuantitativa discreta. Número de objetos. Uy. Profe, el número de objetos podrías decir. Esa sería una cuantitativa. Si somos muy ordenados y no tenemos cosas de más, discreta. Pero si no tenemos un orden y tenemos, y vamos a ir cambiando, yo creo, pero no se podría describir en un medio tampoco. Entonces tendría que ser siempre discreta, pese a lo complicado que sería contar, sería discreto. Porque no vamos a decir, tengo un lapicero y medio, ¿no? O sea, no, va a ser siempre discreto. Y profesora, la El volumen de temperatura. un río cuantitativa continua. Continua el volumen. Ahí decía su compañero un ejemplo muy bueno que se me fue. El río, profesora, el volumen del río continua. El volumen del río, continua, completamente continua. Profesora, la temperatura que tiene cada estudiante del SENA, ¿cómo sería? Sería cuantitativa continua, porque si ustedes se han dado cuenta, miren, dentro de vuestro hogar, mamá o papá, nos damos cuenta, por ejemplo, que la mano de mamá siempre está bien calentita, y nosotros a veces tenemos una temperatura menor, y siempre nos gusta agarrarle la mano, o la cara, porque la tiene caliente. O una persona que tiene una temperatura así caliente, por lo general o sea, si estás con, por ejemplo, con un polo manga corta, te está agarrando los brazos para poder enfriar su mano y esto. Entonces, o sea, sería continua, chicos. ¿Por qué? Porque recuerden que en esta, por ejemplo, puedo tener 37.5, 37.6, 7, y ahí con decimales, con sus números y todo. Entonces va a ser un poquito largo. Entonces, sí sería una cuantitativa porque nos muestra número, y continua porque no es exacto. Siempre va a variar. ¿Qué pasa cuando tenemos fiebre, por ejemplo? Llegamos a 38.1, 38.2.3.4, a 39 y a 40, por ejemplo, los que ya prácticamente se están muriéndose, ¿no? Entonces sería ahí continua, ¿no? Y es más, cuando, por ejemplo, vamos a un centro de salud y nos ponen el termómetro, nunca te dicen, tienes 37. No, te cuentan 37.3, 37.4. Es continua. Siempre nos dicen, ¿verdad? Igual en el peso, si yo estoy con 60 kilos, no te dicen 60, no, porque por ahí tienes 61, 62, incluso nos descuentan la ropa a veces, pero no es discreto, ¿no? No es un 42 nada más, por ejemplo, ¿no? Siempre hay una variante ahí. Entonces, en ese sentido, en las variables cuantitativas, discreto va a ser siempre un número así, fijo, ¿no? Que se puede contar, como ustedes decían. Y las continuas es un número que tiene una continuidad. Y muchas veces en estos, si vamos a poner ejemplos, vamos a ver lo que es la población finita, que habíamos estudiado, y la población infinita, y por ahí nos vamos a dar cuenta. Entonces, ¿qué? Se puede contar, pero una es discreta y la otra es continua. O finita o infinita, por ahí también podemos asociar. ¿Sí? Chicos lindos, voy a pasar antes de terminar, todavía nos faltan 2 ejemplos. Y muy bien por sus ejemplos, muy bien, felicitaciones por participar siempre, están muy atentos, muy buen grupo, chicos.
Manténganse así activos. Voy a pasar lo que es la asistencia, ¿sí? Sí, profe. Les paso la asistencia por el grupo del Meet, ¿sí? Ay, aquí está. Al chat, profe. Ahí está el chat. Y la contraseña, ¿dónde está la contraseña? Ahora, pues, la tengo acá anotada. Ahí está, chicos, la contraseña es un número, 60, ahí lo estoy escribiendo, 22709. Ese es el paso. Avísenme cuando lo hayan enviado, por favor. ¿Lo tienen? ¿O quieren por el WhatsApp también? Yo prefiero que por aquí, porque no vaya a ser que se confundan sus compañeritos en el WhatsApp y vayan a poner en otro grupo. Ya, perfecto, chicos. No, profesora, por aquí nomás, porque los del WhatsApp se lo ponen como si hayan asistido cualquier persona. Ya, muy bien. Profe, ¿nos puede dar su número para... Mi Profe, ¿nos número. puede dar su número para poder eso? Ajá, para poderle mandar de nuestra asistencia a cada compañero. No se preocupen, Julie, cuando tú pones en esta encuesta, automáticamente ya sale ya. Pero mi número, igual, mi número telefónico, para cualquier duda que tengan, ahí está, 983-839835. ¿Sí? ¿Puede repetirlo, por favor? Ahí está en el chat, 983-839835. Ahí está, muy bien. Aitana, de nada. Ahí está. Avísenme cuando hayan terminado, por favor. Listo, profesora. Excelente. Ya todos, chicos, todos pudieron. Ahora sí ya no va a haber inconveniente, no se va a colgar. Sí, profesora, ya está. Sí, profesora, ya está. Ya, excelente. Ya toditos pasaron, ¿no? ¿O a alguien le falta? ¿A alguien le falta pasar asistencia? Creo que no. Yo sí, profesora. Ya, a ver, termine. Está súper fácil. Buenos días, a mí me falta, profe, un ratito. Ya, Carmen Profe, ¿cuál Posta. es el código de asistencia? El código de asistencia. Lo voy a volver a poner. Ahí está el link y está el código. El código es 6022709. Recuerden, chicos, no se equivoquen que en otros cursos les van a dar otro código. No es el mismo código. Y no se confíen porque no va a ser el código para la misma semana. O sea, por ejemplo, nuestra siguiente clase, la próxima semana, otro código se les va a dar. Entonces, tengan cuidado, no vayan o sea, de nada sirve que se memoricen este código, porque solamente es para esta clase. Entonces, a vuestros compañeros del aula, o sea, sugerencia es de que, o sea, este código solamente es para esta clase, por ejemplo. Después, por ejemplo, si tienen otro curso, razonamiento verbal, qué sé yo, dependiendo para la carrera que están postulando, les van a dar otro código. Les van a dar un código diferente cada día, porque es por cada curso. Entonces tengan cuidado, ¿sí? No se confíen, este código no es para todo el día. Por ejemplo, tienen dos clases más hoy día, ¿verdad? Entonces, para el siguiente curso les van a dar otro código. Y para el siguiente, otro código, ¿sí? Es un código que se está generando por cada curso y por cada día. Entonces,
Les van a dar códigos. Profesora, no puedo entrar al link. Roimán, ¿qué pasó? A ver. Otra vez te voy a mandar el código. Ahí está el enlace, hazle clic en el enlace y colocas la contraseña. La contraseña otra vez te la estoy mandando. Y solamente es para esta clase, ojo. Ahí está. 6022709. ¿Ya la tienes, Roimán? Roimán tenía problemas. Hola, hola, Roimán. Bueno. Y Roimán, no puedes, mándame un WhatsApp a mi número, por favor, para solucionar. Profe Karina, una consulta en las diferencias entre variables cualitativas, en esas respuestas, estoy poniendo normalmente los ejemplos o tengo que poner un concepto. No, solamente, Mercedes, solamente a qué variable corresponde, por ejemplo. Acá, por ejemplo. En esta, ¿verdad? Dice, ¿a qué tipo de...? Solamente puros ejemplos. Grabados, lo que hemos avanzado hoy día, ¿nos puede enviar por WhatsApp para repasar? Por el WhatsApp va a pesar mucho mandarles este video, porque dura prácticamente desde las 8 hasta las 9:30. Va a estar en la plataforma de Moodle como la otra semana, grabado. No se preocupen, va a quedar grabado en el Moodle. De ahí lo pueden descargar. Por el WhatsApp no se va a poder, porque va a pesar mucho. Sí. Ya, profesora. Yo le estaba preguntando de la pregunta 7, de la 6, de esas preguntas. Yo normalmente, por ejemplo, puse en cuál es la diferencia entre las variables cualitativas ordinales y nominales. Ya. Puse ejemplos nada más, no puse un concepto. Ya, en este caso, ya. Lo importante, Mercedes, es que lo tengas claro. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, si tú ya tienes la diferencia y ya estás trabajando con ejemplos, está muy bien. Entonces, para poner ejemplos, se supone que yo ya tengo que saber cuál es la diferencia que hay, ¿no? Entonces, no te preocupes, porque ese ya es un trabajo interno. Es el de interés de cada uno de ustedes, ¿sí? Por eso no se les pide retorno. Entiendo, profesora, porque yo me hice imprimir las fichas y estoy avanzando. Me parece muy bien, Mercedes, excelente. Felicitaciones, Mercedes. Muy bien. Ya, chicos, ya está. De nada, Mercedes. Roimán, no sé si pudiste. Si no pudiste, por favor, escríbeme y para ver. Yo no fui, profe. Fue otra persona, yo no fui. Profesora Carmen Rosa le dijo que no podía. Profesora, muchas gracias, ya ingresé. Ya, perfecto, Carmen Rosa, muy bien. Ya, perdón, Roimán, yo no, pensé que no te leí, no te comprendí porque decías yo no, o sea, yo no puedo. Lo siento, ya está. Julie, ¿de qué compañero no se puede? Por favor, que me escriba a mi teléfono, al WhatsApp, y para solucionar el problema, ¿sí? Julie Yorca, por favor, ¿sí? Continuamos, chicos, para terminar nuestros ejercicios propuestos, ¿sí? Ya, en la 9 dice, de las siguientes variables indica cuáles son discretas y cuáles son continuas. Ojo, que si estamos hablando en este tipo de variables, estamos hablando de las variables cuantitativas o cualitativas, que acá yo no lo he puesto. Cuantitativas. Correcto, entonces acá serían cuantitativas. Porque vamos a tener una cantidad, ¿verdad? Ahora, tenemos acá, tenemos algunos ejemplos.
por ejemplo, número de acciones vendidas cada día en la bolsa. ¿Qué será? ¿Una discreta o una continua? Discreta. Discreta. Correcto. Discreta. Discreta. Por ahí podrían decir continua porque no se sabe. No, porque vamos a saber. Es como decir, otro ejemplo, en cantidad de dinero ingresado en un restaurante. ¿Discreta o continua? Discreta. 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 A no ser que nos roben por ahí. No, así nos roben. Indiscreta. No. Chicos, no existe la indiscreta, ojo. Discreta. No puede ser. Así nos hayan robado, no va a ser continua nunca, chicos. Porcentavito, Siempre profesora. Siempre va a ser discreta porque vamos a tener exacto. Así nos hayan robado por ahí. Siempre va a ser discreta. Y no hay indiscreta, ojo. ¿Sí? Qué gracioso. Ahora, la temperatura registrada cada hora en un observatorio. Continuas. Continua. Ojo, el instituto tiene su centro su centro meteorológico, gracias, su centro meteorológico, el cual siempre, incluso sale en Radio La Salle, la temperatura que se registra por día. Siempre hay un personal que va a una determinada hora. Esta es continua porque a medida que pasan las horas en el día va cambiando, no es exacto, no es discreto. Y nunca va a ser discreto, ni siquiera a la misma hora. Jamás va a ser discreto en este sentido. Siempre se va a tener por ahí unos decimales cambiantes, ¿sí? Por ejemplo, la temperatura a la 1 de la mañana, a ver, salte con un polito ahí a tu patio, te vas a congelar, ¿no es cierto? Porque la temperatura ha bajado. Y a medida que va pasando el tiempo, va saliendo el sol, la temperatura va aumentando. Ahorita, por ejemplo, estamos con una temperatura alta, ¿sí? Entonces va cambiando. Otra acá sería la temperatura registrada por la noche, por ejemplo. Igual, va a ir cambiando, ¿verdad? Va haciendo más frío en la tarde. Por ende, nosotros empezamos a abrigarnos también, ¿sí? Ahora, el periodo de duración de un automóvil, ¿discreta o continua? Continua. Continua. Dependiendo, chicos, dependiendo de cómo lo cuidemos, ¿no es cierto? Si nos estrellamos, ahí nomás fue, ¿verdad? Es continua. El periodo de duración de un automóvil, continuo, ¿verdad? Continuo. El diámetro de las ruedas de varios coches. Continua. El número de hijos de 50 familias. Continuo. Discreta. Así esté embarazada una persona, mi hermana o alguien, sigue siendo discreta, porque sabemos, ¿no? Sigue siendo, no hay continua, chicos, acá, ojo. No hay, así por ahí salga un hermanito por ahí que no estaba contando, sigue siendo discreta, ojo, no se equivoquen. Censos realizados en el Perú. Discreta. Recontra discreta. Correcto, así no nos hayan contado, ¿verdad? Porque en algunas casas no han pasado, igual sigue siendo discreta porque se maneja un número exacto. ¿Sí? Ahora, vamos a clasificar las variables en cuantitativas y cualitativas, y en discretas y continuas. Y acá me he olvidado de poner, si son cualitativas, se dividen en ordinales y nominales. Entonces, acá sería en cuantitativas, discretas, continuas, y si son cualitativas, son ordinales, ordinales, nominales, discretas y continuas, ¿verdad? Ahí se me ha ido.
Entonces, la nacionalidad de una persona, ¿qué es? Acá. Cualitativa nominal. Es una Nominal. cualitativa nominal. ¿Por qué? Nominal. Porque no hay un correcto nominal, porque no hay un orden, chicos, no hay un orden. Datos de la persona. Exacto, no es. Su estado civil de las personas. Nominal. Si es soltero, si es casado. Si es soltero, es casado, es cualitativa nominal. A ver, ¿qué otra? El peso de las personas. Nominal, profesora. Nominal. El peso de las Continua. personas sería El peso. cuantitativas continua. Cuantitativa continua, no se equivoque. Cuantitativa continua. A ver, otro. Lugar de procedencia. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Estado civil. Nominal. Cualitativa Nominal. nominal. Cualitativa nominal. A ver un ejemplo de cualitativa ordinal. Los gustos de la persona. Los gustos de la persona. El número de hijos, no, el número de hijos es una cuantitativa, discreta. La nota de un examen. La nota de un examen igual va a ser una cuantitativa nominal. Niveles de educación alcanzada. Muy bien, aunque también vamos a hablar ahí en lo que es cualitativa, bueno, si le ponemos como rango alto universitario, superior, ahí podríamos decirle, ¿no? Pero si no le ponemos ese orden, estaríamos hablando de cuantitativa nominal, si no le ponemos ese orden, por eso tenemos que ponerle ese orden. A ver, un ejemplo ahí, de variable cualitativa ordinal. Profe, ya lo hice. Nombres y apellidos de una persona. Ya, mire, una ordinal que encontramos. Podría ser, si lo ponemos en el orden. De los estudiantes del primer año. Sí. La nota de un examen. La nota de un examen podría ser el orden de mérito, chicos, una cualitativa ordinal. El orden, primero, segundo, tercero, cuarto, y sucesivamente. Ahí sí. Pero si hablamos de notas. Número de asientos de una obra de teatro. El número de es una cuantitativa discreta, porque siempre vamos a saber cuántas sillas hay. Es exacto. Nombre y apellido de las personas en orden alfabético. En orden alfabético. Sería una cualitativa ordinal. Muy bien. ¿Por qué? Porque lo dijo correctamente. En orden alfabético. Entonces, el primero va a ser la A, segundo la B, la C. Correcto. Muy bien. Muy buen ejemplo. Ahí sí, porque lo dijo completito el ejemplo. Completito. El orden de nacimiento de los hijos de una familia. Sería ahí estamos hablando de cuantitativa. ¿Por qué? Porque tenemos una fecha exacta. No va a variar esa fecha. Y en el orden sería, bueno, sería una cuantitativa discreta. No puede ser continua porque Profe, se sabe ¿no podría exactamente. ser una cualitativa nominal, por ejemplo, primer hijo, segundo hijo, tercero? Ah, ahí te faltó en el orden. Claro, perfecto, ahí sí. Sí le dije eso. Ah, perdón, sí, tienes razón, ahí sí, porque ahí tenemos primer hijo, segundo. Muy bien, muy bien. Están aplicando los ejemplos muy buenos porque les están poniendo
esa, como les digo, esa característica que le faltaría al ejemplo. O sea, vuestro ejemplo está siendo ahora completo. No está a medias, en el cual podemos estar buscando dónde encajarlo. Entonces, así, con estas características específicas que ustedes les ponen, es perfecto. Profe, ¿y el color de las flores de una florería? El color sería cualitativo, nominal, porque no hay un orden. Profe, Nominal. el orden del abecedario. El orden del abecedario, primero está la A, sería una cualitativa ordinal, porque siempre va a ser A, B, C, D, ¿no? Siempre. Número de se entrecortó. Número de, otra vez, vuelve. número de llegadas de deportistas en un campeonato. Correcto, número de llegadas, primero, segundo, una cualitativa ordinal, porque va a tener un orden. Igual, si hay un orden primero, segundo lugar, va a tener, por ejemplo, una medalla de oro, plata, bronce. Siempre. Número de mesas en un restaurante. Cuantitativa, discreta, porque se sabe cuántas mesas exactamente hay. A ver, continuamos. Número de litros de agua contenidos en un depósito. Cuantitativo continuo. Nominal, profesora. Nominal. ¡No! Discreta. Continua. Cuantitativa, porque vamos a saber cantidad. Y ahí sí no vamos a saber exacto. Es continua, chicos. Siempre va a ser continua. En este caso, cuando hablamos de volumen, siempre va a ser continuo porque no va a ser exacto. No va a ser exacto nunca acá. Siempre va a ser continuo, ¿sí? Por ejemplo, en una taza de agua, una taza de café, una taza de mate, de leche, siempre va a ser cuantitativa porque sabemos más o menos qué cantidad. Va a botar un número siempre, un volumen. Y en este volumen vamos a saber, pero como no es exacto, va a ser siempre continuo. Por eso hablábamos de 100, 200, 300 miligramos, dependiendo, ¿sí? Entonces, aquí siempre va a ser cuantitativa continua, ¿sí? Acá, número de libros en un estante de una librería. Cuantitativa discreta. Cuantitativa discreta. Correcto, siempre vamos a saber la cantidad exacta. Tenemos un número y es exacto. ¿Por qué? Porque está contabilizado. Entonces, aquí no hay duda. Si hablamos de libros, por ejemplo, número de zapatos de el alumno X, vamos a hacer cuántos hay y exactamente cuántos. Entonces, cuantitativa, discreto. Lo vamos a saber, ¿sí? Ya, la suma de puntos tenidos en el lanzamiento de un par de dados, por ejemplo. He tirado 2 dados. Cuantitativa discreta. Correcto. Cuantitativa discreta, profesora. Exacto, o sea, son discreta. Discreta. Correcto, porque no va a ser, o sea, al azar pueden salir uno en un dado 2 y en el otro 3. Siempre va a ser, en este caso, siempre va a ser discreto. Nunca va a poder ser continuo, porque es exacto, ¿sí? Porque mis dados tienen del 1 al 6. Entonces, por ahí no hay otro número que va
que va a variar, ¿no? La profesión de una persona, ahí está. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Cualitativa nominal. Correcto, es una cualidad y es nominal. ¿Por qué? Porque no hay un orden, no hay absolutamente un orden. La carrera que ustedes van a estudiar, por ejemplo, que han escogido. Nominal. Nominal, ¿sí? La materia que más les gusta, nominal. No hay un orden. ¿Sí? Nominal. Correcto. El área de las distintas baldosas de un edificio. Nominal, profesora. Cuantitativa. Cuantitativa. Continua. Muy bien, cuantitativa continua. Chicos, no se equivoquen, estamos hablando de distancia, ya estamos hablando de distancia, que va a tener una medida. Entonces ahí, ojo, vuelvo a leer la pregunta. El área, vamos a tener un área, entonces va a tener un número ya, cantidad cuantitativa continua. ¿Por qué? Porque no suelen ser exactos. Para nada. Es más, si ustedes tienen en el piso lo que son las mayólicas, no son exactas. Por ahí uno se ha ido un poquito más allá, más acá, más el cementito que le ponen, o el maestro lo construyó mal, por ahí tiene o sea, ni siquiera está nivelado. Entonces, ahí siempre va a ser continuo. ¿Sí? A ver, acá dice... Muy bien, acá sí, muy bien. Felicitaciones, chicos. Siempre responden acá en el chat también y siempre los leo, ¿sí? Ya, chicos lindos. Ahora sí, voy a cortar la grabación. Ya todos pasaron su asistencia. Solamente me voy a quedar con Julie, que tiene todavía ahí duda con lo que es la asistencia. Es la única. Espero que sea la única que... ¿qué son baldosas? Conocido también como lo que son las mayólicas que nosotros tenemos en el piso. Las baldosas suelen ser este tipo de techo. Claro, pero claro, no tengo el nombre específico, pero las baldosas son para, por ejemplo, colocar en el techo o incluso en los mismos muros. Son estilo mayólicas, pero también se le conoce como baldosas, ¿no? Tiene otro nombre. Ese sería. Son tipo mayólicas que vienen en cuadrados y que se van colocando. Pero si estamos hablando con la característica en un edificio, no va a estar colocado exactamente, no va a tener cada uno el área. Por eso es una cuantitativa nominal, por ejemplo. ¿Sí? Acá, cualitativa, no puede ser, cualitativa nominal. No, es cuantitativa porque tiene cantidad, chicos, tiene cantidad. ¿Sí? Ya, chicos. Profe, ya la mandé a su WhatsApp. Sí, Yuli York, ahorita me quedo contigo en interno. Ya. Profesora,